Bueno, y lo comprometido que mencionábamos en la introducción, en este capítulo de hoy en Semáforo, presentamos a nuestro invitado que nos acompaña en estudio, el coordinador de bibliotecas y premios literarios de Santiago, Luciano Ojeda. Muy buen día. Muy buenos días, Diana. Muchísimas gracias por la invitación. Si estábamos conversando fuera de micrófono, la importancia de este galardón literario que ya cumple varios años, fue creado en 1934 por la Municipalidad de Santiago para apoyar y promover la creación literaria chilena. En esta versión 2024, el jurado deliberó sobre 27 obras finalistas de un total de 325 postulaciones. Vamos a ir citando algunos de los ganadores y ganadoras porque hay varias categorías. Pero como marco general, ¿con qué impresiones se quedan respecto de la decisión y los reconocimientos? Bueno, yo diría que hay dos o tres cosas que destacar. Lo primero es que estamos en conmemoración de los 90 años de la creación del premio. Eso es relevante a nuestro juicio porque se trata del premio literario vigente más antiguo que está funcionando en el país. El Premio Nacional de Literatura es del año 42, 8 años después del premio municipal. Y hay otros premios, por ejemplo, el de la revista Atenea, que es del año 1929, pero que ha sido súper inconstante, en definitiva. Entonces, tenemos la ventaja de que el Premio Municipal de Literatura, desde 1934, ha sido entregado aproximadamente 85 veces, porque durante la dictadura, evidentemente, el premio sufrió merma significativa. El premio no se entregó entre 1973 y 1977, y tampoco entre 1985 y 89. Y la pandemia, como es un premio tan largo, ha estado cruzado por la historia del país. Entonces la pandemia también nos afectó y en el año 2020 tampoco pudimos entregarlo. Entonces, la vigencia del premio es significativa porque, como bien decías tú, es un premio antiguo, muy consolidado, sistemático, todo lo posible en la historia reciente del país, y ha destacado regularmente, podríamos decir, el pulso de la época en que fue entregado. Más de 40 de los autores que ganaron alguna vez el Premio Municipal de Literatura fueron posteriormente galardonados con el Premio Nacional de Literatura, sin contar los premios de humanidades, de arte, de periodismo y otros premios nacionales. Para poner un caso, por ejemplo, Nicanor Parra lo ganó 2 veces. En el año 39 con un libro muy poco conocido, Cancionero sin nombre, y en el año 54 con Poemas y Antipoemas, un libro capital en la literatura hispanoamericana, si es que no mundial. Neruda lo ganó en el año 44. Francisco Colovane, Tiamel El Tit, todos los famosos escritores chilenos pasaron alguna vez por el escrutinio del jurado del Premio Municipal de Literatura y se lo llevaron. Y en este año también, precisamente cuando se cumplen estos 90 años, los ganadores también son gente muy significativa en términos de la literatura, de la historia cultural del país. En novela, por ejemplo, ganó una novela de Daniela Catrileo, que se llama Chilco. Así es. Ella ya había ganado antes el Premio Municipal de Literatura con cuento. Entonces, el que haya ganado ahora también es una muestra de su flexibilidad, de su capacidad de pasar de un género a otro, con éxito, en definitiva. Lo mismo, por ejemplo, en el género poesía, en que ganó este año Camilo Brodsky con Piensa y Repite, pero también Camilo había ganado el Premio Municipal de Literatura en el 2010 con Whitechapel. Entonces hay algunos que se nos repiten, pero muy bien para el premio, en definitiva, porque son autores que siguen vigentes. Vigentes, eso, siguen creando obras de calidad. Álvaro Bizama, que varias veces había sido finalista y todo, ahora ganó también con una biografía de Carlos Droguet, que da cuenta además de la historia del novelista chileno, pero además también de una historia bien compleja, que es la que rodea la vida de Carlos Droguet. Sí, bueno, tenemos estas, Luciano, categorías, que ya hemos citado algunas de
Los y las reconocidas, esta novela, cuento, poesía, ensayo, géneros periodísticos, literatura infantil, juvenil, edición y referencial. Estoy revisando acá y de hecho para quienes nos siguen a través del canal de YouTube estábamos compartiendo también parte de algunos de estos ganadores que además aparecen en los registros, las portadas de estos libros o publicaciones. Hablábamos del género poesía, ¿cierto? Hablábamos también, si te parece, del género literatura infantil. Ahí puedo citar a Dime dónde estás, de Claudio Emilio Aguilera Álvarez y Sebastián Andrés y la Vaca Acuña. En el género literatura juvenil, Samurái, de Sara Bertrán, en editorial PES. ¿Qué otros podemos destacar? Porque aquí hay parte de patrimonio también, hay parte de un rescate, quizás en cada uno de los géneros cuando uno lee las referencias del fallo del jurado a historias personales, pero vinculadas efectivamente con un contexto, con una sociedad, con un colectivo, un momento. Eso es absolutamente notorio. Quería, por ejemplo, respecto del ganador en el género literatura infantil, que es Claudio Aguilera y Sebastián y la Vaca, ¿sí? Con un libro precioso que se llama Dime dónde estás. Pero además también destacar que Claudio Aguilera no solamente ganó con ese libro en ese género, sino que además también ganó en el género edición, con Rapa Nui, la historia de la primera editorial infantil chilena, que es un libro que hizo junto con Manuel Peña Muñoz. Entonces Claudio Aguilera se llevó 2 premios en esta jornada. Es interesante destacar esto porque quienes eligieron las obras ganadoras son duplas de jurado. El jurado está compuesto regularmente por 19 personas, una presidenta que es designada por la alcaldesa, en este caso la alcaldesa Iracy Hasler. Este año el jurado del Premio Municipal de Literatura lo presidió Raquel Olea. Así es. Una notable intelectual, escritora, crítica literaria. Y hay 9 duplas que evalúan los libros por separado. Entonces, quienes eligieron los libros de Claudio Aguilera no se pusieron de acuerdo entre ellos, en realidad. Se dieron cuenta Cada al final. uno dio su formato. Claro. Efectivamente. Entonces, en ese sentido es súper relevante. Y tú mencionaste también literatura juvenil, porque ahí ganó una autora muy poco conocida, que es Sara Bertrán, con un libro que se llama Samurái. Entonces, tenemos en los distintos géneros autores más o menos destacados, como te mencionaba, por ejemplo, Daniela Catrileo y Camilo Brodsky, que ya ganaron y que son muy reconocidos en ese sentido. Álvaro Izama, que también es un tipo que ya ha escrito varios libros, 10 libros por lo bajo. Pero, por ejemplo, también en el género ensayo, este año ganó Manuel Guerrero Antequera. Así es. Con la sociología de la masacre. Sociología de la masacre, el origen de la violencia, la producción social de la violencia en Chile, que es un libro de ensayo muy rudo, pero claro, Manuel no había escrito un libro de esa naturaleza. O sea, Manuel es muy conocido en realidad en el ámbito diríamos, el ámbito de los derechos humanos, fundamentalmente. Él es hijo de Manuel Guerrero, degollado en 1985. Pero además también en términos académicos y en términos políticos. Manuel trabaja en el segundo piso de La Moneda y es profesor de la Universidad de Chile en ética. Entonces, hay una conjunción de autores, de oficios, de talentos que, expresados en libros, el jurado fue capaz de reconocer. Y eso para nosotros siempre ha sido una cuestión notable. Porque tú te imaginarás 325 libros, 325 títulos, evaluados por 19 personas. Uno dice, ya, pero ¿se producirá algún nivel de discrepancia? Sí, efectivamente hay discrepancia, hay opiniones distintas. Pero a la hora de tomar la decisión respecto de cuáles son los 3 finalistas y cuál es el ganador entre ellos, en general los jurados coinciden bastante. Y eso da cuenta efectivamente de que jurados que no se conocen entre ellos antes de reunirse en el concurso, toman decisiones que destacan precisamente la calidad, la innovación, el talento de las obras presentadas. Y esa es una cuestión que nos interesa muchísimo. Luciano, seguimos revisando, pero para que aprovechemos de citar, ¿cierto? Aparece acá también, bueno, en géneros periodísticos, el viaje de Patricio Andrés de la Paz Acuña, de Debate Editorial,
donde ahí aborda algo, si es que mencionamos vigencia, entiendo son 9 historias de vidas largas, vejez y sabiduría. Hoy, ¿qué tanto está sobre la mesa el hecho de reconocer lo que significan las trayectorias y este cruce de maestro-aprendiz? Efectivamente, es muy interesante esto porque la categoría, como tú bien señalabas, de géneros literarios, es una categoría compleja, ya que es amplia. Sí. Nosotros sabemos perfectamente qué es lo que es la poesía, qué es lo que es el cuento y qué es lo que es la novela. Necesitamos definirla, ¿ya? Son géneros literarios que se han concentrado históricamente en el tiempo y ya no hay necesidad de definirla. Sin embargo, cuando hablamos de géneros periodísticos, ¿de qué estamos hablando? De crónica, de perfiles, de biografías, de entrevistas. Entonces para el jurado no fue fácil. Y efectivamente eligieron como finalista y finalmente, valga la redundancia, como ganadora al libro de Patricio de la Paz, que como tú bien señalabas, se llama El viaje, pero tiene el subtítulo ese de 9 entrevistas a personajes viejos, en definitiva. Y lo relevante es no solamente quiénes son aquellos que son entrevistados, sino también cómo es que son entrevistados y qué es lo que cuentan. Dar cuenta hoy día, en un país como este, de los adultos mayores, y en particular en este caso específico de adultos mayores muy destacados, casi todos ellos reconocidos transversalmente, da cuenta precisamente de esa lógica de que los adultos mayores no tienen mucho que decir todavía. Este país cada vez se envejece más en términos demográficos y la población de adultos mayores cada vez mayor. Pero no les hemos prestado suficiente atención. Estamos centrados por los problemas, podríamos decir, más contingentes que asolan a la juventud, a la niñez, pero hemos dejado de lado ese segmento de la población que no solamente merece nuestro reconocimiento, sino que además tiene mucho que aportar. En ese sentido, entonces, la selección de los géneros periodísticos del libro El viaje me parece súper atinada, súper atingente. Además queda ahí en el registro disponible para el paso del tiempo. No recuerdo si lo habíamos mencionado, pero en género cuento, Atarantado, de Rodrigo Andrés Fernández Cerda, de editorial Laurel, es la obra ganadora, mezclando ahí fantasía, absurdo, un estilo, ha sido calificado como contemporáneo y humorístico, un debut literario, ya que hablábamos hace poco de esta suerte de mirada a la innovación, a impulsar ciertas figuras, pero por otra parte quienes llevan ya bastante tiempo. Sí, es interesantísimo en realidad porque la editorial Laurel es una editorial pequeña, pero que ha tenido unos títulos bastante significativos. El año pasado la editorial Laurel ganó el premio municipal con la novela de Castillo Sandoval, la novela del corazón, y este año también se llevó el premio de cuento con esta obra de Rodrigo Fernández, que es, como tú muy bien decías, es un debut literario, un debut que lleva a que un autor logre. Tenemos que pensar en lo que significa el trabajo del autor, en la soledad de su escritura, en definitiva, de cómo ese autor presenta un proyecto a alguna editorial, cómo esa editorial toma las decisiones que toma, lo acoge o no lo acoge, el autor se va a otra y a otra y a otra, hasta que alguien lo acepta. El cómo se imprime ese libro, cómo se hace circular después de que está impreso, cuántos ejemplares de cada uno de esos libros circula. Entonces, yo diría que la vida de Rodrigo Fernández y de Laurel se unen en un minuto preciso y permiten que el premio recaiga sobre este libro que se llama Atarantado. Y en un cuento más en un formato que salirse un poco de los quizás prejuicios para todo público, toda edad, aprovechar este formato que el otro día hablaba también con algunos autores en otros textos, para aquellos que lo siguen con pasión, piensan en eso, no siempre están pensando en un público, o puede ser niños y niñas, sino que diverso. Absolutamente, a pesar de que el libro tiene aparentemente un título medio juvenil, esto de Atarantado, es un cuento para todo público, en definitiva, un libro de cuentos para todo público.
Y como te decía, me interesa harto esto de dar cuenta de que los premios literarios, y en particular le dan un impulso a la carrera de algunos autores, pero además también reconocen al ecosistema del libro completo. Porque detrás de Rodrigo Fernández, que escribió Atarantado, hay un editor, hay un corrector de texto, hay una editorial, hay una imprenta. Es parte de la cadena. Es una cadena más o menos grande, que a veces se invisibiliza porque suponemos que el libro se vendió solo y llegó solo a las librerías, y que cuando se acaba el tiraje de la edición, la editorial, el autor, ¿quién decide respecto a si se hace o no de nuevo una reimpresión? Entonces, los premios literarios, en particular nos permite hacer un revival de títulos que se publicaron ya en el año 2023. Hace ya más de un año, algunos de ellos tienen más de un año y medio. Y como sabemos que este mercado es pequeño, ese año y medio hace que esos títulos ya incluso no estén en las disponibles. Exacto. Luciano, nos quedan los últimos minutos. Quería aprovechar de preguntarte porque, ya que fue en el marco de un aniversario número 90, ha sido un largo recorrido, se van destacando algunas figuras que reaparecen como premiados o incluso como parte del equipo, coordinador, como jurados, y me decías que, por ejemplo, la figura Elvira Hernández fue bien importante en estos lanzamientos y anuncios del premio de este año. Fue muy interesante la ceremonia que llevamos a cabo el lunes en el foyer del Teatro Municipal, un lugar más precioso, vinculado con el municipio, donde la alcaldesa Iracy Hasler hizo un discurso precisamente de presentación de estas obras, y se había invitado especialmente a Elvira Hernández, entre otras cosas porque ella fue jurado del Premio Municipal de Literatura en el 2022. Pero producto de una condición médica de ella, en realidad no pudo participar de la ceremonia final de ese año. Y ahora tenemos más encima la oportunidad de saludarla, homenajearla, porque ganó el Premio Nacional de Literatura. O sea, no es poco, no es nada poco. Entonces, Elvira Hernández efectivamente llegó a la ceremonia y fue muy impresionante porque, si bien el público es un público que está vinculado con el mundo de la literatura, los aplausos fueron casi de rockstar. Se le aplaudió varios minutos seguidos. Ella es una persona muy humilde, muy silenciosa, muy comedida en sus opiniones, y le dedicó unas palabras a los premiados, a los ganadores. Fue un momento bien emocionante en realidad en esa ceremonia. También ahí aprovechamos la alcaldesa en realidad de Santiago aprovechó de homenajear también a Tomás Harris, que la misma semana anterior había ganado el premio Jorge Tellier, el Premio Nacional de Poesía Jorge Tellier, que entrega la Universidad de la Frontera. Porque Tomás Harris también ha sido muchas veces miembro del jurado del Premio Municipal de Literatura. Y de hecho lo ganó ya también con Zipanco hace unos buenos años atrás. Entonces, celebrar este certamen, entregar los premios, reconocer a los autores, es parte de una labor cultural que impacta directamente en el ecosistema del libro, que la Municipalidad de Santiago viene desarrollando hace mucho tiempo y que obviamente seguiremos desarrollando por mucho tiempo más. Así que nos satisface mucho esta sensación de poder estar a la altura de estos tiempos. Bueno, agradecemos esta mañana que además nos ha acompañado acá en estudio a Luciano Ojeda, coordinador de bibliotecas y premios literarios de Santiago. Para quienes siguen constantemente estos reconocimientos, lo sienten también como recomendaciones para seguir aumentando su listado de las lecturas próximas, pero para otros u otras a lo mejor que dejamos ahí una semillita de seguir ampliando el conocimiento de nuestros y nuestras autores. Perfecto. Todos los libros postulados al Premio Municipal de Literatura, los 325 títulos, están disponibles ya en la Biblioteca Nicomedes Guzmán de Santiago, en Agustinas con Riquelme. Y claramente nos pueden seguir en nuestro Twitter, en nuestro Instagram, en la página web santiagocultura.cl, para mantenerse informados respecto de cómo evoluciona esto. Tenemos unos talleres de lectura, unos clubes de lectura, respecto de los ganadores de cada uno de los años del Premio Municipal. Luciano, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, a la radio y a ti particularmente, Diana, por esta invitación. Y si hablamos de ejercicio de memorias, la música también está ahí presente. Vamos con los Bunkers.